Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un saludo a todas aquellas personas que hacen el favor de estar en este canal. Les agradezco a todos infinitamente. Gracias por sus observaciones, sus puntos de vista, sus preguntas, sus comentarios. Les agradezco mucho. Eh, este va a ser el último de los videos donde vamos a tratar el tema de si la Biblia, el libro que tenemos, ¿verdad? Este libro que nos han enseñado que es la palabra de Dios, ¿verdad? Es el último tema que vamos a tratar sobre el escrito, o sea, sobre el libro, como lo mencionó un servidor, porque yo creo que depende de cada uno de nosotros cómo lo vea. Muchos, reitero, le dicen la palabra de Dios, otros le llaman que es el libro espiritual, es el libro de la vida, etcétera. Hay muchas formas de llamar al libro. Yo simplemente lo llamo el libro o los libros por el compendio que tiene, porque comentábamos en los dos videos anteriores que al menos para un servidor y también quiero compartirle que ese es mi comentario, ¿verdad? No quiero imponer en usted una creencia más o una nueva religión, como dicen por ahí, para nada, pero para un servidor es el libro, le llamo así el libro, porque, como ya le decía, en la forma de percibirlo, de entenderlo, de comprenderlo, según eh, la vamos a llamarlo así, la interpretación o el modo de ver de cada persona, ¿verdad? De sus creencias, de lo que le han enseñado, usted tenga una perspectiva del libro, usted tenga una ideología sobre el libro, que probablemente, y digo probablemente porque eso solo los autores, vamos a llamarlo así, los autores originales, ¿verdad? O los que recopilaron la información para hacer estos escritos, pues sabrán la intención verdadera. La otra vez les comentaba yo en un video pasado que pues desconocemos completamente, por así decirlo, la intención de haber recopilado algunas, vamos a llamarlo así, algunas ideas, historias, mitos, leyendas, algunos dichos, ¿verdad? Que probablemente los personajes, algunos que existieron, otros que son metafóricos, otros de forma literaria, etcétera, ¿verdad? Porque puede ser que usted tenga una ideología de que todo absolutamente reiteró, y eso es lo que a través de muchos años se ha enseñado en diferentes lugares, llámese iglesia, mezquita, como usted le quiera llamar, templo, como usted le diga, le han enseñado eso, ¿no? Que reitero que es la palabra de Dios y que no tiene error alguno, que en ninguno de sus párrafos es inventado, por así decirlo, de conocimiento humano, sino que viene a través de inspiración divina, ¿verdad? Y fueron plasmados por medio de hombres, lógicamente, pero llenos de lo que muchas veces en diferentes religiones le llaman el Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces fue como se plasmó este libro. Mi punto de vista, reitero, es muy personal, no ofendo ni es mi intención tratar de tirar su fe. Si usted tiene una fe arraigada en las páginas de este libro o lo que dice este libro, yo lo respeto. Si usted tiene la ideología de un Dios llamado Jehová, que es el que rige su vida por medio de otro Dios, que usted puede llamarle Cristo o Jesús o como usted le llame, u otro Dios que se llama el Espíritu Santo o que lo conoce usted así porque así se lo enseñaron, yo respeto esas ideologías. Yo respeto su modo de pensar y respeto desde luego su fe, perdón, y sus creencias. No tengo yo opinión alguna, ni tengo por qué, ni soy nadie para juzgar sus creencias, ni su religión, ni su forma de ver la Biblia, ¿verdad? Pero en mi muy humilde punto de vista, para mí al menos, estudiando este libro, la Biblia y otros compendios, vamos a llamarlo así, otras Biblias, ¿verdad? De diferentes traducciones latinas y por ahí una que otra españolizada y todo eso. Bueno, pues nos damos una diferente perspectiva de los escritos, ¿verdad? Mitos,
y leyendas que hay en este libro, así como, ¿por qué no decirlo? También hay una parte de historia, ¿verdad? También lo hay. Ayer platicaba con una persona y le explicaba yo de vamos a ponerlo así, de la parte de historia cuando fueron llevados cautivos, ¿verdad? Dice la escritura, dice este libro, la Biblia, que fueron llevados cautivos a Babilonia, ¿verdad? Por mano de Nabucodonosor y fueron llevados cautivos, ¿verdad? Estamos leyendo el libro de Jeremías, ¿verdad? Y decía ahí, antes de pasar al siguiente libro, o sea, cuando va a terminar el libro de Jeremías, dice ahí que pues ya había una advertencia, que los iban a llevar cautivos, etcétera, etcétera, ¿no? Y les comentaba yo, bueno, eso puede ser que hayan añadido algunas palabras, puede ser que no, ¿verdad? Porque lo estamos investigando, pero al final de cuentas eso está en la historia plasmada, en la historia universal, en donde fueron llevados cautivos efectivamente, aproximadamente 70 años, ¿verdad? Y decíamos que al regreso del pueblo de Israel, cuando regresaron de la cautividad, después de los 70 años, sus ideologías, su forma de pensar y su forma de empezar a escribir el libro, la Biblia, ¿verdad? Ya no era en el pensamiento que habían tenido, sino que ya había habido una mezcla, válgalo así, se le llama sincretismo, un sincretismo, la unión de una o dos o varias ideas, y entonces ya había un sincretismo y las personas de ese tiempo, imagínense si se llevaron cautivos a varias personas ya adultas, por así decirlo, digamos que se las llevaron entre 30, 35 años, 40 años por así, de ahí para arriba, y también se llevaron jóvenes, etcétera. Pero si se llevaron la mayoría de esas personas, pues lógicamente murieron en la estancia que estuvieron en Babilonia los 70 años. Y las personas que regresaron, ¿verdad?, de la cautividad, pues ya no tenían la misma ideología, pensamiento y los conceptos, por así llamarlo, religiosos, ¿verdad?, de ese tiempo en que se los llevaron cautivos. Esto está en Historia Universal, lo puede usted ver en Wikipedia, lo puede ver usted en Google, donde guste. Esto es parte de una historia que definitivamente narra la Biblia, ¿verdad? Y bueno, entonces, en esa forma de pensamiento, de ver otras formas de cultura, otras formas de pensamiento, otras formas de vivencias, pues se dejaron, por así llamarlo, influenciar y empezaron a hacer el libro, por así llamarlo, ¿verdad? Empezaron a escribir el libro. Y entonces nos encontramos con que hasta el día de hoy prevalecen ideas que yo he escuchado de parte de muchas personas y que, por ejemplo, dicen, es que el nombre sagrado, pues, es tan sagrado que no se puede pronunciar, ¿verdad? Ni los judíos lo pronuncian porque es muy sagrado y además es el nombre que quedó oculto en el corazón de aquellos que le aman, etcétera. La verdad es que, bueno, al menos para mí, yo pienso que al habérselos llevados cautivos, pues ya no tenían ni idea del nombre, lo perdieron. ¿Por qué lo perdieron? Porque ya no era invocado, porque quizás se dejaron llevar, reitero, por la cultura y por otros dioses. Por ejemplo, me voy a poner un ejemplo sencillo. Y todo esto va a colación porque, reitero, la gente tiene la idea de que este libro fue escrito, fue así dictado, bueno, dictado, vamos a ponerlo así, fue dictado de la propia boca de Dios a los hombres. Pero usted se encuentra estudiando, no siendo un lector promedio, me refiero al lector promedio, aquel que cada domingo abre su Biblia y solo le dan una porción de una palabra y usted cree y casi le firman que definitivamente Dios es quien escribió el pasaje y así lo dictó, ¿verdad? Y que no tiene nada que ver la influencia de los hombres. Pero yo creo, y al menos para mí, reitero, mi pensamiento es todo lo contrario, ¿verdad? Todo lo contrario. Jugamos al teléfono descompuesto. Entonces, reitero, esta ideología que tenían o que tienen muchas personas, que el nombre sagrado nadie lo sabe y ha habido debates y yo he visto muchas personas que dicen tener la razón y la verdad
dice, no, es que el nombre no es Yahweh, que el nombre es Jehová, y que el nombre es Yah, y que el nombre es Yahu, etcétera, etcétera. Bueno, la verdad es que, reitero, yo pienso que en el exilio a Babilonia, cuando hubo el sincretismo, o sea, la unión de varias ideas, de varias, vamos a llamarlo así, de varios mitos, leyendas, culturas, pues el nombre se olvidó. Pienso que el nombre se perdió al no ser ya mencionado. Empezaron, por así decirlo, como si usted estudia un poquito culturas, por ejemplo, si usted va y busca ahí entre los sumerios, entre Mesopotamia, los babilonios, se va a dar usted cuenta que, por ejemplo, en el libro de Génesis, vamos a llamarlo así, ahorita estamos haciendo un estudio sobre el libro de Génesis, y bueno, en el libro de Génesis aparecen varios elementos que en la cultura babilónica, en Mesopotamia, ya estaban esos elementos, como el cielo, ¿verdad? Representado por el dios Anu o An, ¿verdad? Reitero, todo esto porque se le fue dando una especie de mezcla. ¿Por qué menciono esto? Porque se le dio una especie de mezcla al Dios de Israel, vamos a llamarlo así. Se lo llamaron el Dios de Israel, y bien llamado, pienso yo, porque su Dios es territorial, ya lo expliqué alguna vez, en donde digo que en Israel pues está su Dios, el que, vamos a decirlo así, el que le tocó esa porción de gobernar, ¿verdad? En este caso Yahweh, Yahu, o Jehová de los ejércitos, o cualquiera de esos, ¿verdad? Le tocó esa porción de tierra y ahí le tocó gobernar, por eso es y llamado el Dios de Israel, ¿verdad? Pero por medio de una mezcla, dice la mitología mesopotámica, sumeria, que hubo una mezcla de diferentes dioses que tuvieron hijos y los hijos de los hijos y una generación de dioses, etcétera. Y pues de por ahí, ¿verdad? Dice esa mitología que nació a alguien que le tocó el territorio, en un principio llamado Baal, le tocó parte del territorio de Israel, por así llamarlo, y después otro hijo de los dioses llamado Jehová. No se me quede viendo feo, no tampoco permítame darle la explicación, que es la cosmogonía, o sea, la forma de ver el mundo antiguo de las personas que escribieron esto, ¿no? Y usted va a decir que tiene todo eso que ver con mi Dios de la Biblia, porque no tiene nada que ver. Bueno, sorprendentemente le diría yo que sí tiene mucho que ver, porque si usted se va al libro que está en su Biblia llamado Génesis, ¿verdad? Usted se va a dar cuenta que mucho de la mitología babilónica o mesopotámica o sumeria está en los mitos y relatos de la creación. Muchas cosas se encontrará usted cuando sea usted un investigador, una persona, reitero, que no sea nada más un oyente o un lector dominguero o un lector promedio, sino que usted se comprometa a que su fe crezca, porque desde luego mi intención, siempre lo he dicho, es que usted tenga una fe, pero una fe no ciega, no una fe que no tenga ningún respaldo, por así llamarlo, en lo que usted pueda creer, sino que tenga una fe sólida de poder decir, hoy entiendo por qué escribieron esto, de dónde viene esto, qué puedo decir que fue escrito, digamos, de parte de, y lo voy a llamar así, de Dios, porque no sé al final de cuentas de qué Dios hablamos o de qué Dios podríamos hablar, ¿verdad? Porque muy cierto es que cada religión ha tenido su propio Dios, ¿verdad? Los judíos tienen a su Dios, los cristianos tienen a su Dios, los de para de sufrir tienen a su otro Dios, y cada una de las religiones tiene a su propio Dios, acomodado, desde luego, en su Biblia, ¿verdad? Entonces, reitero, en la creación está mucho de la mitología sumeria, los diferentes dioses y cómo veían el mundo. Usted analice, investigue un poquito en su Biblia y encontrará esto que le digo, si hace una comparativa de cómo veían en Mesopotamia el mundo, ¿verdad?
Dice que había agua arriba, agua abajo, luego que hubo una separación entre el agua de arriba, el agua de abajo, por medio de un arco, que se le llamaba luego la raquia, etcétera. Usted lo encontrará ahí, ¿verdad? Lo encontrará en la mitología sumeria, mesopotámica, y usted entonces vaya analizando que ese relato, y tiene, al menos para mí, tiene mucho sentido, de que en su Biblia está plasmado esa, vamos a decirlo, esa porción, porque también como muchos, vamos a llamarlo así, o algunos de los poemas que existían en la antigua Mesopotamia, que influenciaron mucho en las diferentes culturas, aproximadamente por 3000 años, influenciaron en las diferentes regiones a su alrededor, y por ende a las personas que en su momento estuvieron, vamos a llamarlo así, cautivas o como esclavos allá en Babilonia, ¿no? Entonces esto se les enseñó, esto fueron aprendiendo de estos dioses, y al regreso, reitero, al estar de nuevo en su territorio, vamos a llamarlo así, en Israel, ¿verdad? Pues ya traían estas ideas implantadas y por ende las plasmaron en el libro. La gente a veces yo tuve esa idea hace muchos años, yo tuve la idea de que como era el libro de Génesis, pues Dios efectivamente le estaba dictando a Moisés cómo había hecho el mundo, la creación, cómo había hecho todas las cosas. En el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿verdad? Dice así la Reina Valera en sus dos primeros pasajes del capítulo 1 de Génesis, pero cuando usted estudia, cuando usted se mete en la diferente, reitero, cosmogonía, en la forma de ver el mundo antiguo de las personas de diferentes culturas como la sumeria, pues usted se va a dar cuenta que efectivamente así como está, ¿verdad? Así como empieza este libro, bueno, pues ya estaba plasmada esa idea de el caos primero, porque alguna vez alguien me hizo esta pregunta en alguna iglesia, ¿verdad? Cuando su servidor estaba sirviendo en una iglesia, me hicieron esta pregunta, ¿verdad? Me dijeron, oiga, pues aquí hay algo raro, porque si Dios hizo los cielos y la tierra, dice que Dios hizo los cielos y la tierra primero, ¿verdad? Y que después fue ordenando todo esto. La pregunta del millón, y que la hacen muchos ateos, ¿verdad? Muchas personas que no creen, por así decirlo, en Dios, ¿verdad? O que no pueden verificar quién es Dios, por así decirlo, ¿verdad? Le hacen la pregunta, bueno, y yo creo que alguien, más que preguntas, como una afirmación y a veces hasta burlona, ¿verdad? Dicen, bueno, y si Dios hizo los cielos y la tierra y empezó a ordenar algo, ¿quién hizo el caos o el desorden? Porque pues antes de hacer algo, Dios se encuentra un desorden. Y es válida la pregunta, es válida porque definitivamente usted puede decir, oye, qué buena pregunta, de verdad. Es que esa pregunta a mí, al menos a un servidor, lo llevó inmediatamente a investigar. Si yo no me quedé así con, esas son de las cosas que no les he permitido al ser humano saber hasta que estemos en la presencia de Dios. Dios nos va a contestar todas esas incógnitas y preguntas. Cuando le digan eso, al menos para un servidor, sería de más humildad decir, no lo sé, no me lo enseñaron en ningún instituto. De hecho, yo creo que no se habían dado cuenta que había un caos y que alguien hizo el caos primero y que pues definitivamente no es Dios, porque pues si hubiera sido Dios, pues Dios es un Dios de orden, como nos enseñan, y pues claro que en él no había caos, no había desorden. Pero entonces, ¿quién hizo el caos primero? Porque primero está el caos, está el desorden, está lo vacío, está lo desértico. Bueno, todas esas preguntas son de verdad, no porque uno le explote la cabeza de sabiduría, ¿verdad? Ni tampoco porque tenga el doble de Espíritu Santo, disculpe la ironía. No, no, no es por eso, es simplemente saber, reitero, la mitología sumeria,
y otras mitologías desde luego, pero partimos de la Sumeria porque creemos que es de las primeras civilizaciones que tienen estos mitos y relatos. Y podría usted darse, entonces sí, vamos a decirlo así, un clavado a esos libros, como el Enuma Elish, y usted se dará cuenta de dónde viene esa idea de la concepción del mundo así, del caos, de las aguas arriba, de las aguas abajo, de la separación de la tierra, del primer capítulo de Génesis. Usted se daría cuenta de dónde viene esa forma y ese pensamiento de ver las cosas, aunado, repito, con el traslado de los judíos, ¿verdad? Que fueron liberados después por Ciro el Grande, llamado Ciro el Persa el Grande, y fueron llevados de nuevo a su tierra, de regreso, después de 70 años. Pero en 70 años es mucho tiempo, pues, toda una vida, por así decirlo, el día de hoy, para poder aprender muchas cosas nuevas. Haber inyectado en su cabeza, porque usted póngase a pensar, por ejemplo, qué lo llevó a tener una religión, cuando probablemente usted era un ateo o no le interesaba nada de las cosas de Dios, vamos a llamarlo así, no le interesaba nada de esas cosas. Definitivamente usted, yo creo que, como al menos pienso, como en mi forma particular de ver las cosas, es que a un servidor le presentaron a un Dios, ¿verdad? Que era bueno, pero que también a la vez era celoso, pero que en él no había rencor, resentimiento ni nada de eso, pero que tenía preparado un infierno para todos los infieles. Y luego me presentó otro Dios que pues es el aire, por así decirlo, que habita en cada uno de nosotros, llamado Espíritu Santo, y las diferentes ideologías. Yo pasé por diferentes ideologías también antes de llegar, por así decirlo, a un cristianismo, y también después a un mesianismo y brevemente por el judaísmo, entender un poquito los conceptos e ideologías de cada una de estas percepciones religiosas, ¿verdad? Y entonces, reitero, eso fue en pocos años, esto que le estoy contando fue en pocos años, si a usted le agrada, en 10 años, y en esos 10 años me enseñaron muchísimas cosas. No se me había, por así decirlo, metido la duda, aunque siempre las tuve, pero pues, disculpe lo que voy a decir, pero al menos en los lugares en que estuve, no se permitía, por así decirlo, pensar, no se permitía preguntar, ¿verdad? Oiga, porque inmediatamente lo llamaban a uno hereje, o lo llamaban falta del Espíritu Santo, o como hasta el día de hoy, ¿verdad? Que hay personas que escuchan, gracias por eso, escuchan los videos y me han puesto seguidor de Arrio, pues blasfemo, hijo del infierno, poseído por los demonios, etcétera, diferentes cosas, ¿no? Entonces, reitero, no se podía hacer eso en las iglesias, bueno, al menos en mi tiempo, en los lugares que yo frecuenté, muchas veces no se podía hacer eso, ¿verdad? De preguntar. Se podía preguntar sobre la vida, lógicamente, de Jesús, de Noé, de Samuel, y eso, algunos pasajes, no todos, que son difíciles de comprender, por decirlo así, a alguien tan ignorante como yo y que tenía un millón de dudas y yo decía, pues es que no me queda claro, ¿verdad? Que subió un demonio, o no subió un demonio, o si subió Samuel, o no subió Samuel, o por qué Dios manda matar a los niños, a las mujeres, a los hombres, o por qué hay que sacrificar animales. Todas esas preguntas se las hizo un servidor y se las hizo, de verdad le voy a decir, sin ninguna mala intención. Hasta el día de hoy yo siempre les digo a las personas que hacen el favor de ver el canal, les digo, mire, usted va a adquirir una serie de conocimientos, quizá limitados como un servidor, porque yo tengo muchas limitaciones, pero también tengo mucha curiosidad, hay muchas dudas en mí y me pongo a investigar. Entonces, yo soy una persona, vamos a llamarlo así, muy curiosa, ¿verdad? No me quedo con lo que me digan, pese a que admiro el trabajo de muchos investigadores serios, al menos les llamo yo así desde mi perspectiva. Sigo algunas personas que yo considero maestros y que de verdad me asombra su forma de investigación porque estudian mucho las ciencias bíblicas, ¿verdad? Aparte de la teología, de la hermenéutica, de todo eso, bueno, cristología,
escatología, etcétera. Muchas ramas, ¿no? Hay otras personas que conozco que son exégetas, ¿verdad? Dejaron de ser, pasaron de ser, de desarrollar, por así llamarlo, eisegesis, a ser exégetas, ¿verdad? La eisegesis, perdón, eh, pues trata de lo que yo interpreto de la Biblia, lo que yo creo que dice la Biblia. Y la exégesis, pues es un estudio más profundo de que hago un lado, por ejemplo, yo dejé de hacer un lado mis pensamientos, mi tiempo actual, para poder comprender un poquito por qué pensaban así los escritores de la Biblia. Claro, usted me va a decir, pero pues es que nunca vas a averiguar completamente el pensamiento de quien escribió. No, definitivamente no. Pero creo que tengo la posibilidad de comprender un poquito a qué se referían con ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, reitero, cuando tienen la ideología de que el agua de arriba, el agua de abajo, el arco, en algunas Biblias dice que es el arco, que Dios puso un arco entre las aguas de arriba y las aguas de abajo, o la separación, en otras Biblias viene la expansión, ¿verdad? Entonces, yo decía, ¿de dónde vendrá todo ese? O sea, ¿cómo Dios le dijo a Moisés? Yo tenía ese pensamiento. ¿Cómo le dijo que había una expansión? ¿Cómo le dijo que había? ¿Por qué no le dijo que había una ionosfera, troposfera, atmósfera, etcétera? ¿Verdad? ¿Por qué no le dijo así? Pues lógicamente, porque en ese tiempo, ¿verdad? Quizá ni vamos a llamarlo así, ¿verdad? Cierto es que estaban muy avanzados en la ciencia, estaban muy avanzados, pero también tenían otro modo de ver las cosas. Es cuando yo le llamo, por ejemplo, al pasaje que se está leyendo en ese momento, le llamo de forma doctrinaria. O sea, nos quieren enseñar una doctrina, una enseñanza por medio de lo que ellos comprenden en ese momento. No, para nada pienso que haya sido científico, ¿verdad? Porque reitero, hubieran puesto, si es que se lo está dictando Dios a Moisés tal cual, pues hubiera utilizado un lenguaje, ¿verdad? Que fuera a nuestros tiempos también, ¿verdad? Le hubiera dicho, mira, voy a poner la atmósfera, la ionosfera, la troposfera, etcétera. Y te voy a decir qué medidas tiene cada una y quién puede habitar a quién. No, pero su pensamiento, reitero, si usted va ahí por la cultura, o vamos a decirlo así, por la civilización sumeria, se va a encontrar usted que si lee el Génesis, pues es muy parecido a la percepción que tienen, reitero, los sumerios, los babilónicos. Entonces, los habitantes de Babilonia. Entonces, reitero, cuando uno compara de dónde vienen esas ideologías, de esas creencias, también, por qué no decirlo, esos mitos, bueno, pues entonces uno puede comprender perfectamente por qué estaba el caos primero. La respuesta es sencillísima, es sencillísima. Y muchas personas en diferentes religiones no le pueden contestar. Le pueden decir, oye, pero entonces, pues, ¿dónde estaba Dios? O primero Dios hizo el desorden y luego fue a componer su desorden. O ¿cómo le hizo? Y de ahí parten muchas personas también muy mal intencionadas a pues atacar a las personas que pues no conocen esto y les dan duro, de verdad. Yo he visto personas que los sacaban y dicen ahí, entre comillas, ¿verdad? Mucho orgullo, dicen, no, pues el ateo deshizo al parroquiano, al cristiano, deshizo en conocimientos al cura, al padre, al pastor, ¿verdad? No sé, al menos para un servidor no se trata ni de humillar a nadie. Decía Albert Einstein que todos somos ignorantes, pero no todos ignoramos lo mismo. Y no se trata de aplastar a la gente que ignora algo. Se trata de poder, si tenemos tantito de un conocimiento, vamos a llamarlo así, bíblico, o de un conocimiento al menos moral que nos hayan enseñado y que hayamos aprendido desde luego, pues yo creo que se trata de edificar a la persona que está enfrente de nosotros. Si tenemos la respuesta, pues la puedes dar, ¿verdad? No se trata de aplastar a las personas, no se trata de que tu ego
sea más que el de otros y venga y diga, no, es que yo sí sé y ustedes son una bola de ignorantes. Y no, 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 no. Porque entre más conocimiento tenga una persona, yo creo que debe ser más humilde de reconocer, como dijo el sabio filósofo, ¿verdad? Yo solo sé que no sé nada. Y pues la verdad, seguimos en las mismas, ¿no? Al menos su servidor. Yo siempre le he dicho que yo tengo más ignorancia que conocimientos, ¿no? Y en ese ámbito pues me manejo y sigo investigando. Entonces, reitero, solo toco el tema porque usted podrá decir buenas observaciones, ¿no? Nunca me había puesto a leer el libro de Génesis, o a lo mejor ya lo leí de corridito, pero no me he puesto a pensar qué pasó en esto, qué pasó en lo otro, de dónde sacaron, al menos estamos hablando del primer capítulo bíblico, de la Biblia, de dónde sacaron esto. Y si el libro de Génesis efectivamente fue el primero de la Biblia, o quién lo acomodó para ser el primero, porque si como dicen es la palabra de Dios y que Dios la dictó así a los hombres, bueno, pues perdóneme por lo que voy a decir, pero no creo que nos haya puesto el primer libro Dios, ¿verdad? Como está aquí plasmado, copiando la mitología de otros pueblos. Porque entonces, perdóneme, pero ¿por qué tuvo que copiar el Dios de la Biblia o el Dios que le presentan, ¿verdad? Porque de tantos dioses también que hay en la Biblia, ya luego no sabemos ni cuál es, ¿verdad? Pero bueno, entonces, si le presentaron o le dicen que la Biblia fue escrita o dictada, ¿verdad? Dictada a los hombres para que la escribieran por medio de Dios. Bueno, primero que nada no sabemos a qué Dios se refiere. Usted va a decir sí, a Jehová, a Yahweh. Bueno, en el mismo capítulo número 1 de Génesis está un Dios. Y en el capítulo 2, aunque muchos digan que es el mismo Dios, pues ya se lo presentan como Jehová. Ya es otro. En Salmos hay otro llamado Yah. Y para los católicos hay otro llamado Yahweh. Y para los testigos de Jehová hay otro llamado Jehová. Y para algunos mesiánicos está otro llamado Yah. Y para los hermanos, vamos a llamarlo, para los hermanos judíos está Hashem y está el innombrable. Es curioso, porque, pues reitero, si la autoría es de Dios, como usted le llame, Jehová, Yahweh, todos los nombres que le acabo de mencionar, pues es que no se aclara, ¿verdad? Por así decirlo, no tiene una firma de que el autor primordial sea Dios, voy a llamarlo así. Bueno, si ni siquiera muchos escritos, por ejemplo el libro de Isaías, para aquellos, reitero, investigadores serios, para aquellos estudiosos, pues se enterará usted que pues no sé cuántos Isaías escribieron el libro de Isaías. Perdóneme la ironía, ¿no? Pero usted puede decir, ¿cómo? Es un solo Isaías. Y bueno, eso es porque eso le han enseñado cada domingo a usted. Pero si usted se forma un criterio y analiza el libro en forma literal, lo analiza, lo estudia, lo observa, compara, y usted se va a dar cuenta que no es un solo autor en el libro de Isaías. Investíguelo. No sé cuántos sean, les soy honesto, cuántos sean, pero haga la comparativa y se va a dar usted cuenta en los diferentes capítulos, en los primeros, que es uno, luego en otros capítulos es otro y al final es otro. Usted debe de investigar eso. Eso nada más le pongo, por ejemplo, valga la redundancia, es un ejemplo. En el libro de Génesis lo mismo. Todos dicen, no, es que el libro de Génesis lo escribió Moisés. ¿Por qué? Pues porque lo escribió Moisés, porque no debemos de dudar, no debemos de preguntar, y así me dijo el pastor, así me dijo el padre, el cura, que el libro de Moisés es de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Pues él lo escribió. Y yo al menos digo, bueno, en el libro de Bereshit, en el libro de Génesis, pues yo no creo que sea un solo autor tampoco.
porque una parte es de forma doctrinal para mí, otra parte es como de forma de sermón, para que creas, para que me presentes un Dios en el que yo creo, yo te lo presento a ti, y vamos a decirlo así, te empiezo a evangelizar, ¿verdad? Los cielos y la tierra fueron creados por Dios. Sí, no hay duda, pero si, reitero, haces comparativas con la cultura sumeria, que es por lo menos 5000 años antes que los israelitas, pues entonces, ¿de dónde vino la idea o me están presentando al dios de los babilonios? A lo mejor me están presentando a Anu, ¿verdad? Anu era el dios, según los sumerios, de los babilónicos, de, de los cielos, era el dios de los cielos, el que creó, después ya pasa a ser otro dios, que también por ahí está en la mitología también, Marduk, que es el creador de los cielos y de la tierra, ¿verdad? Y cada región tiene, por así decirlo, su dios hacedor de los cielos y de la tierra. Lo que me impresiona, reitero, es que si comparas un poco los escritos de aquel tiempo, de aquella cultura, te das cuenta que pues está el escritor de Génesis, al menos aquí, está influenciando en el libro de Génesis, pues muchísimo, muchísimo, porque es la misma forma en que se presenta cómo iniciaron los cielos y la tierra y el caos que estaba. Reitero, allá te encuentras, allá en aquel libro, ¿verdad? En el Enuma Elish, te puedes encontrar por qué estaba el caos primero. Y quizás eso pueda resolver tu duda ante alguien que no cree en Dios y que diga, oye, ¿por qué estuvo primero el caos? ¿Por qué está primero el desastre? Y luego viene Dios a componerlo. O sea, alguien se le adelantó porque ya estaba. Pero allá te lo encuentras, investigalo. El propósito que un servidor tuvo con haberte presentado estos videos definitivamente no es para que modifiques, por así llamarlo, tus creencias. Definitivamente no es, mucho menos es para que declines en tu fe o la abandones, porque digas, no, entonces ese libro es pura mentira y no sirve de nada. Yo creo que todos los caminos en tu vida, todo el aprendizaje que tengas, como la de un servidor, pues te van a servir. Yo no te puedo contar ahorita brevemente en todas las religiones que pasé, pero definitivamente me sirvieron todas. Por supuesto que me sirvieron todas. Yo creo que así como al pueblo de Israel, que si tú tienes el pensamiento de que Israel siempre fue el pueblo de un solo Dios, te equivocas. Todo eso tuvo una evolución de dioses, de más dioses, de otras diosas, de etcétera, que también están metidas en la Biblia, ¿no? Algún día cuando te enteres a quién se refieren con el árbol de la vida, bueno, pues te quedarás impresionado que ese árbol de la vida ya estaba en otras culturas y a quién representaba, te vas a quedar impresionado, pero bueno, esa es investigación propia si te interesa. Y bueno, entonces a mí me sirvieron todas esas religiones definitivamente. ¿Para qué? Para el día de hoy poder estar aquí enfrente de ti y incitarte a que seas un estudiante para muchos, este libro llamado Biblia a lo mejor es nada. Para mí, déjame decirte que te enriquece en muchas maneras. Es un libro para mí, que definitivamente, en mi opinión, no fue dictado, por así decirlo, no fue dictado por, por un Dios que al menos, yo quiero decirlo así, no es el que concibo yo. No es el que concibo yo. Ya te dije muchas veces que yo no soy ateo. Yo estoy seguro que mi creador o mi Dios habita en mí, ¿verdad? Y no lo digo para convencerte, no lo digo para hacer una nueva religión, no digo nada de eso. Yo creo que yo copio las palabras de un gran maestro al cual admiro mucho y el histórico, desde luego,
no el literal, llamado o le llaman Jesús, o le llaman Yahshua, o le llaman como le llamen, pero tú sabes a quién me refiero. Y yo pienso que el Dios que él llamaba Padre, pues definitivamente lo encontró en su interior, lo encontró en su meditación, en su reflexión y lo reflejó en sus actos. Ese es el Dios que yo también proclamo, ¿verdad? Y los constructos teológicos y los constructos de personajes de diferentes mitologías, hechos dioses, que suben, que bajan del cielo, que visitan a los hombres y demás, con todo respeto lo voy a decir, son parte de una cultura, o de muchas, y son parte de ideologías de seres humanos, para percibir el mundo que no pueden explicar, ¿verdad? Al menos en palabras tangibles, sino que se necesita una mitología, se necesita, vamos a llamarlo así, leyendas, para poder creer en ese Dios. Y reitero, yo no estoy aquí, no hago estos videos con el fin de que tu fe decaiga. Yo los hago con el fin de inquietarte a que seas un investigador serio, que seas una persona estudiosa, que seas, si tú gustas y lo quieres llamar así, una persona que se quiera acercar a una espiritualidad, ¿verdad? Que conciba su espiritualidad, que se acerque a ese creador, a ese Dios, a ese, vamos a llamarlo así, a esa deidad. Pero tampoco yo te dictaría las normas ni te haría creer en ciertas cosas, porque al igual que la Biblia, te haría creer en mitos y leyendas del mundo antiguo, formas y expresiones del mundo antiguo, que definitivamente pienso que el día de hoy muchas veces ni se comprenden, porque muchas veces se ha perdido también la esencia de muchos milenios atrás, por lo cual fue escrito. Entonces yo te invito a que, al menos para mí, este libro es una pasión para mí estudiarla. Pero hace poco me hicieron la pregunta, bueno, entonces, si ves este libro copiado de diferentes culturas, de diferentes relatos, de personajes que no existieron, pero son metáforas, son esto, ¿tiene algo de interesante seguir con este libro? Mucho, al menos para mí, muchísimo. Pero lo hago desde el aspecto de la investigación, lo hago desde el aspecto en que este libro me enseña, vamos a llamarlo así, muchísimas cosas para aprender entre diferenciar, como lo dice en sus pasajes también, el bien y el mal. Pero definitivamente, si yo quiero conocer al Creador Todopoderoso, al Creador que desde hace mucho tiempo, por así decirlo, conozco, y no es arrogancia, con toda humildad lo digo, es porque definitivamente no lo conocí en un libro. No lo conocí en un libro. Esa experiencia, reitero sin arrogancia, quisiera que la tuvieras tú, porque ese es un trabajo personal, porque ese es un pedimento de un hijo hacia un padre, si lo quieres llamar así. Curioso, ¿no? Y tú podrás decir, no, es que no se puede hacer eso. Pues a través de la historia se ha demostrado que se puede hacer, porque ya hubo un hombre que le llamaba padre, que inclusive dijo, tú y yo somos uno mismo, o sea, tu esencia, tu pensamiento, Padre,
es la misma esencia y pensamiento que tengo yo y que quiero desarrollar. Así es que, ¿es posible? Sí, sí es posible. Porque si estás buscando a, valga la expresión, a Dios en un libro, amigo, te vas a hacer politeísta, ¿verdad? Te vas a hacer lleno de millones y millones y millones de dioses que te van a presentar. Muchos de ellos, reitero, sacados de una mitología, pasadas a otra mitología, a otra cultura, de cultura en cultura, y se pueden hacer 1 millón de dioses. Y al final quizá te convenzan de que todos esos dioses se mezclaron y se hicieron uno. Pero sería mejor que tú lo encontraras personalmente. Sería mejor que tú le busques y seguramente lo encontrarás. Y que tengas la mejor de las experiencias espirituales. Porque, con todo respeto lo digo, de ideas y formatos teológicos estamos llenísimos por todas partes. Es mi mejor deseo, pero eso solo lo podrás hacer entre tu creador y tú, no por medio de ningún libro ni de ninguna religión. Cuídate mucho y por aquí nos estaremos saludando lo más pronto posible. Saludos.